Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Fontes lo hacemos posible. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años, y en nuestro primer año lo logramos, de reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000, de lo que es el milagro económico de Majaguas. Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y también el 0412-334-5488. Ahí usted puede enviar una nota de audio, su nombre completo, algún comentario, sugerencia o interrogante. Repito, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Además, usted me puede seguir en mi canal en Telegram, Julio Riobó, para compartir con ustedes todo lo que hacemos para luchar por la verdad de Venezuela. Como lo ven, no estamos en el estudio 4 de Venezolana de Televisión. Estamos en uno de los 5 poderes de la República, en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos el día de hoy una entrevista exclusiva. Estará con nosotros un ingeniero de sistemas, experto en procesos electorales, doctor en Derecho Procesal Constitucional, además es doctor en Seguridad Ciudadana, magíster en Ecología del Desarrollo Humano. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Nuestro sistema electoral es un sistema, ¿verdad?, que siempre estamos de manera permanente mejorando sus capacidades, porque estamos muy claros de lo que significa mantener la estabilidad, la democracia en nuestro país. Y más en estos momentos que hemos vivido asedios, bloqueos económicos, sanciones a las instituciones estratégicas del país, sanciones personales a muchos de los funcionarios y funcionarios, y sin embargo, este poder electoral nunca ha dejado de cumplir con la Constitución en realizar cada uno de los procesos electorales como lo establece la Constitución en los periodos que establece la Constitución. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Como lo veía, nos acompaña Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar aquí o por haberme invitado a este espacio. Gracias, Julio. Buenas noches. Bueno, bienvenido a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en esta carpa que es famosa días previos al proceso electoral. Así que bienvenido y, bueno, agradecer la oportunidad de estar en este espacio en tu programa.
Fíjese, me gustaría conocer cómo avanza el cronograma electoral. Yo escuché en horas del mediodía un contacto telefónico que usted hizo aquí en mi casa venezolana de televisión. Y ahí, bueno, usted decía que estaba al 99% ya instaladas las mesas en los centros electorales. Ya estamos a pocas horas de un momento histórico para la República, el día domingo, una elección de gobernadores, consejos legislativos, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. ¿Cómo avanza esto? Bueno, primero poner en contexto que este proceso electoral fue convocado el 27 de enero. No solo se convocó este proceso electoral, también en ese momento el Consejo Nacional Electoral aprobó hacer la consulta del 27 de abril, consulta en apoyo a todas las elecciones que se están haciendo de los circuitos comunales, la elección del 25 de mayo y la elección que vamos a tener también el 1 de junio para elegir también los diputados de representación indígena a la Asamblea Nacional. De manera tal que el cronograma electoral en sí fueron 3 cronogramas electorales. Al día de hoy ya tenemos un 92% de avance del cronograma electoral y hoy, día viernes, se ha ejecutado una actividad muy importante como son las instalaciones de las mesas electorales. Ya a esta hora estamos al 100% de las instalaciones de todas las mesas. Interesante porque allí participan los miembros de mesa en el proceso de instalación, también participan los testigos de las organizaciones con fines políticos. Y además es un indicador de que toda la infraestructura que el Consejo Nacional ha preparado en todos estos meses, 15.736 centros de votación, 27.713 mesas electorales, esa infraestructura está lista para el día domingo, para que a partir de las 5 de la mañana los miembros de mesa asistan y empiece todo el proceso de constitución y luego a las 6 la apertura de las mesas electorales. Fíjese, yo quisiese hacer con usted una entrevista muy didáctica, que usted le explique a la gente que nos ve por redes sociales, por las pantallas de Venezolana de Televisión, que nos escucha por radio, ¿qué es una auditoría? ¿Cuántas se han realizado? ¿En qué consiste esto? El término auditoría realmente para las organizaciones políticas son garantías electorales. Es garantías electorales que hemos venido construyendo a lo largo de estos 20 años, de la mano con las organizaciones con fines políticos. Cuando se decide en el 2004 ir al voto electrónico, bueno, fue una discusión en el país, fue un debate en el país y una lucha por las garantías, y el Consejo Nacional Electoral siempre presto a que ese paso que se daba del voto manual al voto automatizado tuviera plenas garantías. Yo siempre he dicho que las garantías electorales no son un acto de fe, son actos verificables científicamente. Por ejemplo, las organizaciones políticas durante todo el proceso electoral hacen 15 auditorías. ¿Cuántas llevamos hasta el momento? Al día de hoy llevamos el 60% de las auditorías, que son auditorías al software de la máquina de votación. Y cuando decimos auditoría es que auditan el código fuente del software de la máquina de votación y luego firman criptográficamente ese software y esa es su garantía. Igual auditan el registro electoral, todo lo que es los datos de los electores y los electores, las huellas de las electoras y los electores y firman las bases de datos de las electoras y los electores. La infraestructura de telecomunicaciones, esa auditoría es mañana, también es auditada por los partidos políticos. Y además de eso validan el funcionamiento del CNE hay una, Julio, hay una auditoría que es clave, que se hizo el domingo. Cada vez que se inicia el proceso de producción de máquinas, que es la última fase del proceso, es donde se configuran las máquinas de votación, allí se hacen auditorías por parte de los partidos políticos. ¿Qué hacen los partidos políticos? Bueno, ellos ejecutan un proceso acompañado por profesores expertos de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Bolivariana, y ellos validan que efectivamente el software que ellos auditaron es el que está cargado en la máquina de votación que se está produciendo, que los datos que ellos auditaron son los que están cargados en las máquinas de votación y que las configuraciones que lleva esa máquina son las que ellos auditaron. Pero después del proceso electoral, cuando esas máquinas retornen nuevamente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ellos vuelven a auditar y verifican que se ha mantenido toda la integridad de la información
y por lo tanto el respeto a la voluntad del voto, es decir, que se mantiene la integridad de los resultados electorales. Esa es la mayor garantía que ellos tienen. Es decir, no son hechos de fe, como lo dije al principio, sino son hechos científicos, verificables y comprobables. Ellos colocan técnicos de las organizaciones con fines políticos. También expertos. Expertos en el área. Es más, con ellos hemos ido creciendo y mejorando cada uno de los las organizaciones procesos. tiene su experto. Cada una de las organizaciones tiene sus especialistas técnicos, que son sus asesores, y luego ellos, bueno, a sus comandos de campaña le transmiten la información para darle tranquilidad, y ahí viene entonces el elemento que siempre el Consejo Nacional dice: nosotros damos esas garantías y le toca ahora a las organizaciones políticas transmitirle al pueblo la verdad y decirle que se han cumplido con todas las garantías y que está asegurado el secreto del voto y la integridad del proceso electoral. Fíjese, hablando de este tema de que los políticos transmiten a la gente, luego de conocer los resultados, su opinión, hay algunos sectores, y quiero escuchar su reflexión, rector, que solamente reconocen al Consejo Nacional Electoral cuando ganan, pero cuando pierden tienden a llamar al fraude. ¿Cuál es la reflexión, el mensaje del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, a estos políticos que podrían hacer lo mismo en pocas horas de una elección tan importante y tan histórica para nuestro país? Fíjate, el Consejo Nacional Electoral, históricamente, el hecho que una organización política o un actor político reconozca o no reconozca un proceso electoral es un hecho político. O sea, el hecho de que alguien diga hubo fraude, no basta su palabra, tiene que comprobar, tiene que ir a las instancias correspondientes judiciales para comprobar que hubo fraude. Hemos tenido a veces, quizás es cíclico, pero hay que recordar un poco la línea de tiempo de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en 2005 estaba la famosa discusión de las cartahuellas. Había un sector de la oposición, digamos, que a veces participa, a veces no participa. En ese momento ellos pedían que retiraran las cartahuellas porque se violentaba el secreto del voto, cuando era lo contrario, y eso así lo demostraban las auditorías. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral accedió a que se retiraran las cartahuellas, igual se retiraron del proceso electoral, no participaron en ese proceso electoral. Pero lo más reciente, luego, digamos, una fracción política del gobierno ganó esa elección porque ellos llamaron a la abstención. Pero posteriormente, ocurrió recientemente, en el 2013, por ejemplo, cuando el presidente Maduro, muere el presidente Chávez, que venía de consolidar una victoria en la elección presidencial, con una ventaja importante sobre el candidato que participó de la oposición en ese momento, y allí hubo un reconocimiento de los resultados. Luego muere el presidente Chávez, 2013, el Consejo Nacional Electoral hace un proceso electoral, digamos, sobrevenido en 30 días, como lo demanda la Constitución, y hubo una diferencia del presidente Maduro de 220.000 votos, y la oposición no reconoce los resultados y canta fraude. Pero luego, cuando fuimos a los procesos de verificación, que ellos metieron un recurso, el Consejo aceptó, y aceptó incluso abrir las cajas, aun cuando el voto es electrónico, porque está depositado electrónicamente en la máquina, porque es donde se garantiza que ese voto no sea manipulado. Sin embargo, accedimos a abrir las cajas para comprobar que el acta de escrutinio, ¿verdad?, correspondiera con los comprobantes de voto y luego con los votos que habían sido transmitidos de totalización, y se demostró, ¿verdad?, que ese fraude que se manifestó después que el Consejo Nacional dio los resultados no tenía ningún basamento técnico ni jurídico. Entonces, a su respuesta, creo que también los políticos, hoy actores que participan en este proceso electoral, deben tener la responsabilidad de hablarle con claridad al país. Si el órgano electoral les está dando todas las garantías electorales, que son verificables, que sus técnicos participan, que firman las actas
y sabemos que los resultados electorales que da el Consejo Nacional Electoral son resultados transparentes y auditables, creo que habla muy bien de alguien que, así como reconoce una victoria, pueda reconocer también la derrota, porque eso es la democracia. Se gana y se pierde. Y yo creo que eso fortalece la democracia. Lo contrario, cuando se desconoce un resultado, obviamente lo que se genera es incertidumbre en las electoras y los electores que pudieron haber apoyado a ese candidato. Fíjese, el pasado 28 de julio, el CNE, ya es público, notorio y comunicacional, denunció un ataque, un ciberataque a la estructura del Consejo Nacional Electoral. ¿Se ha blindado el Consejo Nacional Electoral de cara a esta elección? Bueno, ahí es importante, cuando hablamos de sistema electoral, a veces creemos que son solo máquinas. El sistema electoral es más complejo, es un sistema que integra, en verdad, muchos servicios del Estado venezolano, como son el sistema eléctrico, es fundamental para los procesos electorales. El sistema de telecomunicaciones es parte del sistema electoral para todo el proceso de transmisiones. Y luego, toda la infraestructura del Consejo Nacional Electoral, los centros nacionales de totalización, las máquinas de votación. Efectivamente, el 28 hubo un ataque a las telecomunicaciones. Había un plan para ralentizar o afectar el proceso de transmisión, para que el Consejo Nacional Electoral no pudiera dar los resultados. El Consejo Nacional Electoral, en el proceso, en la dinámica que transcurría las transmisiones, nosotros tomamos medidas de contingencia para lograr llegar a un 92% de la transmisión de las máquinas electorales y ya el sistema electoral daba irreversible los resultados, bajamos y dimos el boletín. Allí creo que el plan se les afectó a ellos porque ellos pensaban que el Consejo no tenía la capacidad de dar los resultados. Luego hubo, y es importante aclararlo a tu pregunta, hay todavía gente que dice que el sistema electoral fue hackeado. Yo le digo al país, el sistema electoral venezolano no fue hackeado. Fue atacado todos los componentes de telecomunicaciones y eso ralentizó el proceso. Y eso también habla un poco de la fortaleza del sistema electoral, que no pudieron penetrar nuestro sistema electoral y gracias a ello pudimos no solamente recibir la información, sino recibir la información de manera integral, sin afectación y darle al país, darle al mundo resultados concretos y íntegros al país. Y luego, por supuesto, el ataque vino ya a Internet, porque la red privada, la red de transmisión de datos no está expuesta a Internet, pero luego hubo unos ataques a todos los nodos donde nosotros divulgamos los resultados. En ese momento el Consejo no podía publicar los resultados porque habían tumbado los nodos ya que estaban expuestos a Internet. Entonces, de manera tal que eso que ocurrió, ese hecho que ocurrió, no fue un ataque solamente contra el Consejo Nacional Electoral, que lo fue, sino fue contra el resto de las instituciones, porque ¿qué ocurrió el 29? ¿Qué ocurrió el 30? Un desconocimiento al resto de las instituciones del país. Nosotros hemos venido trabajando arduamente. Dada esa experiencia. Desde el año pasado y sobre todo estos 4 meses. Hemos venido trabajando en dar con las causas de lo que ocurrió. Causas que logramos detectar. Y allí hemos, por supuesto, agregado lo que nosotros denominamos políticas de seguridad, que no las voy a detallar, pero obviamente que hoy nuestro sistema electoral hemos agregado políticas de seguridad que va a blindar aún más nuestro sistema electoral y ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir, tenemos nuestros planes de contingencia para garantizar siempre que una vez que las electoras y los electores terminen el proceso de votación a las 6 de la tarde y se haga el acto de transmisión, poder dar los resultados al país como el país está acostumbrado. Porque eso es un acto muy importante, el acto de transmisión y luego totalizar y luego pues adjudicar y proclamar los cargos, que es la última fase del proceso electoral. Fíjese, en esta oportunidad no está en el acta de escrutinio el código QR. Yo vi esa información vía redes sociales que fue tendencia, comentaron muchas cosas.
mi deber como periodista es preguntarle el por qué. Bueno, el código QR, recuerden que de allí se agarraron para generar una matriz de desinformación, que se escaneaba el código QR, entonces aparecía un restaurante, aparecía un comercio. El Consejo Nacional Electoral, primero hay que aclararle a las electoras, a los electores, a los partidos políticos, que ellos lo saben, que el QR no es un mecanismo de seguridad. El QR lo que le facilitaba a las organizaciones con fines políticos era que pudieran escanear rápidamente los resultados y que ellos pudieran tener a boca de urna rápidamente y enviarlo a sus centros, digamos, donde ellos procesan la información. La verdadera garantía y la seguridad del sistema electoral, ya la expliqué, están en las 15 auditorías, que es lo que le da a ellos la cadena de confianza de la integridad del sistema electoral. Los partidos políticos el día domingo, al cierre del acto de votación, tendrán, como siempre, una copia del acta de escrutinio, los testigos de las organizaciones políticas que estén en los centros de votación. Fíjese, ya a esta hora, cada uno de los partidos que van a participar en esta elección tienen sus miembros de mesa. Sí, una de los números que teníamos a la 1 de la tarde, cuando yo hice el pase a Venezolana de Televisión, que teníamos 99,30%, en el 2024, a esa misma hora, estamos en 93%, es decir, superamos en un 6% en la capacidad de instalación de mesas y se hizo con miembros de mesa. Y importante, también con la presencia de los testigos de las organizaciones con fines políticos en todas las mesas electorales y en todos los centros de votación. Fíjese, Sin embargo, disculpa Julio, el Consejo Nacional Electoral todavía tiene dispuesta la plataforma web para que aquellos miembros de mesa que tienen además por ley una obligación de cumplir con el servicio electoral, de capacitarse como miembro de mesa, tienen oportunidad hasta el día de mañana a las 10 de la noche y también tenemos 360 centros de capacitación municipal. Los que no tengan internet pueden ir a esos centros de capacitación municipal mañana todavía todo el día. A este momento me gustaría conocer en detalle cuántas organizaciones con fines políticos están participando. Yo recuerdo un comunicado del Consejo Nacional Electoral que hablaba de, creo que 54, pero también hablaban de candidatos. Pero también hay una etapa del cronograma donde se hacen sustituciones, se cambia. ¿Cuántos candidatos están participando en esta elección? Si son 54 partidos políticos. Yo ayer veía cómo el presidente Nicolás Maduro ensayaba con la herradura electoral. Y él decía, bueno, aquí están los 13 partidos del Gran Polo Patriótico. Los demás eran partidos de oposición. Si sacamos una cuenta rápidamente, el 64% son partidos de oposición y el otro porcentaje, el 26%, depende de partidos del Gran Polo Patriótico. Hay una diversidad de partidos. Bueno, hay 54 partidos políticos, 13 organizaciones políticas conforman la alianza del Gran Polo Patriótico, que efectivamente es el 24%. Quiere decir que el 66% son otras alianzas. Está la alianza de Un Nuevo Tiempo con el Partido Única. Está la Alianza Democrática, que está conformada como por 11 organizaciones políticas. Y está la alianza también de Fuerza Vecinal con MOVE. Y luego hay otras organizaciones políticas que van de manera independiente. De manera tal que lo importante de este proceso, Julio, de la participación de 54 organizaciones políticas nacionales, regionales, es el proceso de postulación. Un proceso de postulación inédito. Se postularon, hubo más de 36.000 postulaciones y más de 6.600 candidatos que se postularon a 564 cargos. Nosotros hicimos un análisis sobre las estadísticas de la cantidad de postulaciones que hubo en el 2020 para las elecciones de la Asamblea Nacional y tenemos 28% más en esta elección de postulaciones. Y para las elecciones del 2021 de candidatos de gobernador y consejo legislativo tenemos 24% más de postulaciones, lo cual sin duda es un número interesante porque también se ve la confianza de las organizaciones políticas en este proceso electoral y además entienden que es un proceso electoral muy importante, porque además estamos haciendo 2 elecciones en un solo proceso electoral.
Y eso ha sido una tarea ardua para, digamos, el personal técnico, funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral, de tratar de configurar la experiencia de votación que se va a conseguir el elector el día domingo frente a la máquina de manera muy sencilla, es decir, que pueda votar en 2 pasos. Ese proceso electoral del día domingo, nosotros probamos el día del simulacro, que probamos todos los aspectos técnicos, logísticos, los protocolos del personal técnico operativo que tenemos distribuido en campo. Que fue el pasado sábado. El pasado sábado 10 de mayo. Hubo una participación interesante, las electoras, los electores familiarizándose con la experiencia de votación de sus candidatos, porque vamos a tener por un lado 88 circunscripciones para elegir los cargos nominales de los diputados a la Asamblea Nacional. Y por otro lado vamos a tener 92 circunscripciones para elegir los diputados nominales a los consejos legislativos. Es una elección compleja desde el punto de vista técnico, pero hemos hecho un gran esfuerzo para que sea muy sencilla la experiencia de votación para las electoras y los electores. Fíjese, yo he estado leyendo y ahí veo que en el año 2015 había una cantidad de diputados a elegir. Luego se aumentó para la elección del 2020 y ahora también para esta elección hay otra. ¿Por qué se aumenta la cantidad de curules, por así llamarlo, dentro de la Asamblea Nacional? En el 2020 hubo una situación, digamos, hubo un proceso inédito. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aprobó una sentencia, la sentencia 068. Esta sentencia tenía varios aspectos importantes. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hizo una evaluación de todo lo que es la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y en ese análisis, la Sala Constitucional planteó que habían artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que eran inconstitucionales. Uno de ellos era el artículo 14, el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, que, digamos, no cumplía con la distribución equitativa de lo que llamamos la proporcionalidad y la personalización de sufragio. Y allí, los que son especialistas en derecho, la Sala Constitucional aplicó lo que llaman el control difuso, desaplicando esos artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. También esa sentencia permitió que se analizara el artículo 186 de la Constitución, que plantea la cantidad y la forma como se calcula la cantidad de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional. Recordemos que hasta el 2015 se escogían 165 diputados a la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo, cuando hace el análisis, dice, bueno, si el país está creciendo demográficamente, no puede haber un claustro de 165 diputados. Tiene que crecer a medida que crece la población. Ese fue uno de los aspectos también importantes de ese análisis, de esa sentencia, pero también la sentencia decía, y desaplicó como 10 artículos, donde decía que los pueblos indígenas deberían elegir los diputados y los representantes a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces fueron 3 elementos clave. Y en ese momento el Consejo Nacional Electoral, recordemos que la Asamblea Nacional estaba en desacato, no podía legislar, y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo exhorta al Consejo Nacional Electoral que diseñe 2 normas que sean compatibles con el espíritu de la sentencia. Entonces el Consejo Nacional Electoral analizó el artículo 186, lo que es la base poblacional del 1,1%. Esto es algo técnico, pero es importante porque de allí nosotros analizamos y planteamos que se debería calcular el 1,1% para calcular todo lo que son los cargos nominales y todo lo que son los cargos listas, y luego la distribución que dice la Constitución, que debe haber 3 diputados por cada entidad federal. Y así llegamos a 277 diputados. Para esta elección vamos a tener 285 porque vamos a sumar 8 diputados para el estado Guayana Esequiba, que es algo inédito también, que hemos
Más adelante podemos hablar de ese tema, pero bueno, lo que sí es cierto que el día 25 vamos a elegir por primera vez... Algo histórico. Algo histórico. Cada acto de cada elección es un acto de soberanía. Yo he dicho estos días que para el día 25 vamos a reforzar aún más la soberanía. Vamos a hacer un acto de soberanía en el estado Guayana Esequiba. Vamos a elegir por primera vez un gobernador, 8 diputados a la Asamblea Nacional y 7 diputados al Consejo Legislativo. ¿Cómo está el despliegue del Consejo Nacional Electoral en la Guayana Esequiba? Más allá, le digo esto, de pretensiones del gobierno guyanés. Hasta ahora el despliegue ha sido, estamos al 100% en la circunscripción electoral que conformó el Consejo Nacional Electoral, que cubre todo el territorio de la Guayana Esequiba, y tomó 2 parroquias del municipio Sifonte, que hace vida con el territorio de la Guayana Esequiba, y bueno, esa circunscripción electoral fue conformada, fue aprobada en la norma, y bueno, la instalación de las mesas electorales el día de hoy se hizo con sus miembros de mesa, con sus testigos, y estamos preparados para el día domingo, igual como el resto del país, para tener una fiesta electoral y el día lunes en la mañana amanecer con un gobernador en el estado de la Guayana Esequiba. Fíjese, hay un sector que quiere boicotear las elecciones de este domingo. Yo le comentaba a usted que antes de lo que fue su contacto telefónico, se realizó allí una rueda de prensa del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón. Y allí se capturó a un terrorista y dio el detalle. Pero él leía un libro allí y hablaba de los partidos políticos. ¿El Consejo Nacional Electoral ha recibido alguna denuncia de alguno de los participantes que esté inmerso en acciones fascistas y terroristas y que quiera hacerle juego a ese sector de la política venezolana, si se le podría llamar política? Bueno, todos los candidatos que van a participar han cumplido con lo que está establecido en la Ley de Procesos Electorales y todo lo que reglamenta todo lo que tiene que ver el proceso de postulaciones. Si algún candidato incurre en algún delito, bueno, están las leyes que pueden aplicarse más allá de las leyes electorales. Pues si hay una violación a atentar contra el sistema político, la democracia, la paz del país, bueno, están los órganos de justicia para que puedan accionar los procedimientos legales que hayan, pues. ¿No han recibido ninguna denuncia? Hasta ahora no hemos recibido ninguna denuncia. En este país se realizan elecciones todos los años, usted lo sabe, tiene más de 20 años dentro del Consejo Nacional Electoral, es vicepresidente de uno de los poderes más importantes de este país. Y más allá de que se realicen elecciones, me gustaría preguntarle, porque bueno, también está el tema de las consultas, un tema que está fuera de esta elección del próximo 25 de mayo, pero estas consultas populares donde participa también el Consejo Nacional Electoral, ¿les ha ayudado a ustedes para el tema de la organización de cara a cualquier elección para, valga la redundancia, escoger algún cargo de elección popular? Mira, más que nos haya ayudado, sin duda, creo que estamos dando pasos importantes a lo que es la transformación de la democracia participativa y protagónica. Para nosotros ha sido una gran experiencia. Primero, hemos participado en tener contacto con las comisiones electorales de los circuitos comunales, interactuar con ellos, transferir capacidades, capacitarlos en todo lo que son los mecanismos de participación y de organización. Hemos estado presentes en un trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, y para nosotros ha sido una gran experiencia. Pero allí es muy importante porque creo que la democracia se está profundizando a las bases populares del pueblo. Y allí el voto como institución toma sin duda un gran valor, Julio. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo, las comunidades, ¿verdad?, siente que el voto tiene valor. Es decir, que en asambleas ellos puedan discutir los problemas de su comunidad, puedan
someter luego, ir a un proceso de votación y poder legitimar con el voto las decisiones de esos proyectos, eso sin duda profundiza la democracia, hace la democracia mucho más viva, mucho más directa, mucho más protagónica. Y creo que hoy, más que nunca, el Consejo Nacional Electoral tiene la tarea de trabajar de la mano con esos circuitos comunales, de profundizar el valor del voto como institución y transferir todo el conocimiento a los circuitos comunales para que puedan organizarse y puedan expresarse y puedan tomar sus decisiones y legitimar sus decisiones a través del voto. Yo creo que para nosotros ha sido una gran experiencia y la primera experiencia fue en diciembre con las elecciones de jueces y jueces de paz. Luego fue el 2 de febrero con gran participación. Y la participación que hubo el 27 de abril superó a la de febrero. Y en julio creo que vamos a tener otra consulta. De manera tal que creo que para el Consejo Nacional Electoral, sin duda, esto es una tarea más. Y la hacemos gustosamente porque creo que la democracia debe profundizarse permanentemente, debe mantenerse viva. Y creo que la tarea nuestra este año es seguir fortaleciendo la institucionalidad del voto y el valor del voto. Yo he escuchado distintas organizaciones con fines políticos, rector, y ha llamado a alguna de ellas, el Gran Polo Patriótico, por ejemplo, también las organizaciones con fines políticos de la oposición, han llamado a la defensa del voto ahí, en el centro electoral donde vota, valga la redundancia, donde ejerce su sufragio el pueblo. ¿Qué acciones tomar de la Operación República si se genera, diría yo, alguna situación irregular? ¿Ya están preparados para esto? Bueno, fíjense, este evento electoral ha tenido una planificación como todo evento electoral tiene una gran planificación. Los cronogramas electorales, uno de los aspectos importantes es la planificación, la coordinación y la comunicación. Hay una instancia que es el Comité Logístico, donde está el CIOFAN, están los órganos de seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, está Corpolé, está CanTV, está Movilnet, está también el Ministerio de Educación, que tiene que ver con toda la infraestructura de los centros de votación, y hay plena coordinación en todos los aspectos para poder tener un evento el día domingo en paz. Hay desplegados más de 433.000 funcionarios de la Operación República, funcionarios del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, garantizando la paz del país. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral desplegará el día domingo 55.000 funcionarios, operadores, técnicos, coordinadores de centro, que tendrán presencia para garantizar toda la operatividad de los centros de votación, de las mesas electorales y todo el despliegue tecnológico que tenemos nosotros a nivel nacional. Hasta ahora creo que el país se ha mantenido en paz, hemos avanzado en un cronograma desarrollándose con tranquilidad. Llamamos al pueblo de Venezuela el día domingo que salga con calma a expresarse. Creo que el pueblo quiere paz. Es una de las cosas que este pueblo ha demostrado, que es un pueblo que profundamente cree en la paz. Y cuando salen a votar también por la paz. Y creo que estamos preparados para cualquier contingencia. Ahora, la defensa del voto, bueno, están los testigos de las organizaciones con fines políticos. Están todas las garantías electorales que el Consejo Nacional Electoral les ha dado. La defensa del voto no es un tema de violencia, es un tema de participación. Defiendes el voto participando. Cuando te abstienes no defiendes el voto. Cuando participas y es un mecanismo de ciudadanía, es un mecanismo de soberanía. De manera tal que creo que eso es lo que va a ocurrir el día domingo. En esta elección tan importante, rector, ¿cómo avanza la veeduría internacional? Hoy vi algunas imágenes, estuvieron en Mariche, también los vi en la carpa del Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes están de invitados? Bueno, nosotros tenemos para este proceso electoral más de 80 veedores internacionales de los 5 continentes.
para el Consejo Nacional Electoral son muy importantes las observaciones internacionales, la veeduría internacional, porque, bueno, primero tienen la oportunidad de ver cada una de las fases del proceso previo al evento, como fue el día de hoy, el proceso de instalación, conocer el proceso el día domingo desde que inicia el proceso hasta que cierre, ver todo el proceso de las garantías electorales que tienen las electoras y los electores con la auditoría de verificación ciudadana al cierre del proceso electoral. Y bueno, son ellos luego quienes pueden llevar el mensaje al mundo de cómo es nuestro sistema electoral, cómo es la democracia en nuestro país. Y creo que siempre es positivo tener observadores internacionales, veedores internacionales en el país. A veces nosotros cuando vamos a otros países aprendemos de ellos. Cuando ellos vienen para acá, nosotros le damos información, le enseñamos de nuestros procesos, de nuestro voto electrónico, y el día de mañana van a haber varios seminarios donde ellos van a participar, de manera que para nosotros es muy satisfactorio que estén los veedores internacionales acompañándonos en este proceso electoral. Antes de enviar a la pausa en este programa de lujo, de exclusiva entrevista a Pulso, quiero preguntarle también el avance de los delitos electorales. ¿Qué se considera un delito electoral en este momento? ¿Qué hace el CNE cuando se presenta un delito electoral? ¿Han avanzado? ¿Hay un cambio en la normativa? Bueno, en la ley de procesos electorales tenemos una deuda con, digamos, la Asamblea Nacional. Esperemos que para el nuevo periodo se pueda crear una ley sobre delitos electorales, un código sobre todo lo que tiene que ver con la ley electoral, porque hay muchas cosas por hacer allí. Pero bueno, delitos electorales que al día de hoy, bueno, ya cerró la campaña, el día de ayer no se permite campaña a partir desde el día de ayer, no se permiten encuestas, eso sería un delito electoral, que alguien saque encuestas. No se permite que el día del proceso electoral alguien adelante resultados antes que el Consejo Nacional Electoral lo haga. Alguien que pueda irrumpir en los centros de votación y tratar de impedir que se genere el proceso electoral, eso también son delitos electorales. Por ejemplo, los miembros de mesa que fueron seleccionados y que están obligados a cumplir el servicio electoral obligatorio, que no asistan a la capacitación y no cumplan con ese derecho, eso también es un delito electoral y está tipificado en la ley con 15 a 50 unidades tributarias y con, digamos, también con prisión en las mismas cantidades de unidades tributarias. Pero sí creo que en el delito electoral hay que reforzar mucho esa materia para darle mayor robustez a futuro, para futuros procesos electorales. Pero bueno, digamos que al día de hoy creo que en materia de campaña hubo una campaña bastante dinámica, muy cívica. Las organizaciones con fines políticos hicieron su campaña, una campaña muy armónica, y eso también es un buen síntoma de cara al domingo, que vamos a tener un proceso electoral tranquilo y en paz. Fíjese, vamos a realizar una pausa. Al regreso vamos a hacer la herradura para conocerla. Me parece que es un proceso, como siempre, muy rápido. ¿Ha disminuido el tiempo de elecciones anteriores? Bueno, fíjese, la elección del 2024, que era un solo cargo, estaba por debajo de los 45 segundos. Ahorita mantenemos por debajo de los 50 segundos, estamos igual. Eso ha sido un trabajo arduo y el simulacro dio como resultado de todas las pruebas que hicimos a nivel nacional que el promedio va a estar por debajo de los 50 segundos. Muy rápido votar. Bueno, vamos a hacer la pausa para hacer la práctica. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, y también me puede seguir en mi canal en Telegram. Vamos a la pausa y al regreso seguimos desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral. No se aparte. Bueno, continuamos con su programa A Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y mi código QR. Me puede seguir en mi canal
en Telegram. Si sintonizó tarde, nos acompaña, como lo ve aquí, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, para revisar las estaciones de la herradura y usted conozca cómo votar. El proceso es muy rápido, me decía, y muy fácil. Vamos a comenzar. ¿Qué mejor que hacerlo con usted que conoce el detalle de esto? Vamos a entrar a la mesa electoral y vamos a la estación número 1, que es la estación de identificación. Está el presidente, la presidenta de la mesa y el operador del sistema de autenticación presenta la cédula. Si la cédula está muy, yo la tengo muy bien por cierto, pero si la cédula está muy deteriorada, que no se lee o algunos datos, unos sí, otros no puede ejercer el derecho. Bueno, primero puede votar aunque la cédula esté vencida. ¿Okay? Si se lee, obviamente tiene que leerse los datos porque va a haber tiene que escribirse el número de cédula para que el sistema pueda validar y luego con la huella validar su identidad si la electora o el elector es quien dice ser a través de la huella. Presento la cédula entonces. Presenta la cédula y... Perfecto, vamos en la primera estación. La primera estación. No es paso, sino estación. Estación de identificación se llama. Ajá. ¿Aquí qué hago ahora? Coloca el dedo pulgar derecho, valida su identidad y activa el botón azul que le dice al presidente Mesa que ya está habilitado para poder aquí para votar. Hacer de una vez el voto. Aquí, bueno, como todos sabemos, el voto es secreto, pero acá tenemos la oferta electoral, lo que llamamos nosotros la experiencia de votación, donde están todas las organizaciones políticas, las 54 organizaciones políticas, las alianzas que ellos han configurado durante el proceso de postulaciones. Aquí tú escoges el partido de su preferencia y luego le van a salir todas las opciones de los cargos de ese partido y le da la opción votar si está conforme. Era lo que yo le comentaba, los 13 partidos del Gran Polo Patriótico y los demás partidos de las distintas oposiciones. Sí, hay otras alianzas, por ejemplo, un nuevo tiempo con Unión Cambio, está también Fuerza Vecinal con Movec, y está la otra gran alianza, es la Alianza Democrática, está Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Primero Venezuela, Cambiemos, es decir, y hay otros partidos que son independientes como UNE, Arepa. Igual que el Gran Polo Patriótico, el Movimiento Futuro, Somos Venezuela, MED, Podemos, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estos son partes de la alianza del Gran Polo Patriótico, los 13 partidos. Bueno, perfecto. Vamos a hacer entonces aquí rápidamente el proceso. No tarda ni 2 segundos, Fíjate rector. Que frente a la máquina, si vas claro cómo votar, no tardas ni siquiera 5 segundos. Es muy rápido. Correcto. Entonces vamos a la tercera estación. Vamos a la tercera estación, que es la estación deposita, donde se deposita el comprobante de voto en la caja de resguardo. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué funciona o en qué sirve este papel? Porque si el proceso es totalmente automatizado, ¿en qué ayuda el papel? En poder verificar lo automatizado con lo material, realmente es una verificación que hace la electora o el elector frente a la máquina, que el voto que ha, digamos, la experiencia de votación, una vez que escoge el candidato o el partido y presiona la opción votar, el voto es electrónico y es lo que garantiza la integridad de que ese voto no sea modificado. El comprobante de voto es un mecanismo para verificar que lo que tú votaste efectivamente lo refleja el comprobante de voto y luego esto sirve para una verificación ciudadana, una especie de auditoría al cierre del proceso electoral, donde se audita el 53% de las mesas electorales. Y este papel, como usted me lo decía en el anterior segmento, no se puede romper, no se puede tomar fotos ni nada de No, el voto, digamos, el papel sale, el elector una vez que lo expide la máquina, lo dobla y lo deposita en la caja de resguardo de voto. Y ahora vamos a la última estación. Ajá, ¿qué hacemos aquí? En la estación... Usted es conocido, yo se lo estoy preguntando porque la gente dirá, bueno, este chamo no habrá votado nunca en su vida. Estoy haciendo preguntas, pero es muy bueno porque hay electores nuevos también. Claro, esta es la estación cuaderno de votación. Aquí se busca, si estás en el cuaderno de votación y en el renglón donde esté, firma y coloca la huella dactilar. Eso, firmo, ¿no? Sí. Primero. Y la huella.
Bueno, luego ya se retira de la mesa de votación y ha cumplido ya con... Y esperar ya los resultados. Venga, acompáñeme por aquí, resultados. gracias por la cédula. Acompáñeme para despedir el programa. Antes de despedir el espacio, yo quisiera que le voy a dejar un espacio aquí además para que usted envíe un mensaje al electorado. Yo le decía, hay votos nuevos. ¿Cuántos de esos votos nuevos antes del mensaje o en el padrón electoral, cuánta gente va a votar gente nueva por primera vez? Sí, ¿Cuánta gente tiene esa cifra? Ahí, sí, el registro cerró como más o menos sobre 80.000 nuevos inscritos. Ok, entonces bueno, le dejo la cámara de Venezolana de Televisión para que usted envíe un mensaje al electorado de cara a este proceso histórico tan importante para nuestro país. Le dejo el espacio, rector. Gracias. Bueno, quiero cerrar este espacio para mandar un mensaje directo a todas las venezolanas y los venezolanos. El día 25 de mayo tenemos un compromiso con la democracia. Recordemos que el voto no solo es un derecho, el voto es un instrumento constitucional que tienen las venezolanas y los venezolanos para expresar su voluntad y para dirimir sus asuntos y sus diferencias políticas en paz. Participar sin duda es un acto de soberanía, es un acto ciudadano. Defender el derecho al voto, el valor del voto, es defender las instituciones del país y es además construir la Venezuela que todos soñamos. El Consejo Nacional Electoral contará cada uno de los votos. Su voz será escuchada. El Consejo Nacional Electoral garantizará el día domingo un proceso electoral transparente para todas las venezolanas y los venezolanos puedan votar en paz. Así que los invito que el día domingo voten por la paz, voten por la democracia, voten por Venezuela. Muchas gracias. Bueno, agradezco al rector y Gracias, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, por haberme recibido, como lo decía al inicio del espacio, en uno de los poderes de la República, uno de los más importantes, diría yo, el poder electoral, la casa del poder electoral. De esta manera nos despedimos. Agradezco a Venezolana de Televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Si usted sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana a las 10 de la noche por TVs. Que tengan feliz fin de semana y, como decía el vicepresidente del CNE, no deje que nadie decida por usted. La única manera de dirimir las diferencias es a través del voto. Así que vaya a votar. Feliz noche. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes, lo hacemos posible. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000. De lo que es el milagro económico de Majaguas.